Ayer se concretó una noticia de primer orden de nivel político cuando 3 partidos de la oposición al Frente Amplio anunciaron que no van a participar del diálogo social sobre protección y seguridad social. Lo hizo el Partido Nacional en conferencia de prensa luego del directorio, lo hizo el Partido Colorado luego de la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y también lo comunicó Pablo Mieres a través de redes sociales y luego en una entrevista con algunos colegas. Lo que cuestionan, básicamente, es la forma en la que está diseñada esta instancia. Y, por ejemplo, Felipe Schipani planteaba que el Partido Colorado tendría un puesto en 22 en lo que sería la Comisión Ejecutiva, que coordinaría y centralizaría las discusiones vinculadas a esta discusión sobre seguridad y protección social. Desde el Frente Amplio se ha criticado esto, por ejemplo, el diputado Sebastián Valdomir, actual presidente de la Cámara de Representantes, dijo que pocas veces se ha visto tamaña señal de deslealtad institucional de los principales partidos de la oposición. Hasta ahora no se conocía la opinión del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Vamos por ella esta mañana. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días. Un placer estar con ustedes, como siempre. El gusto es nuestro. ¿Cómo recibiste esta noticia con respecto a que blancos, colorados e independientes no van a participar de esta instancia que propicia el partido, el gobierno? Es muy sorprendente lo que está pasando, porque en primer lugar, los diálogos en el Uruguay, post dictadura, nacen desde la concertación nacional programática que cubría no solo a los partidos políticos, sino a la totalidad de la sociedad, para tratar los temas más importantes que tenía el país a la salida de la dictadura. Y de hecho, hace poco tiempo celebramos los 40 años de esa concertación, lo que implicó para la sociedad uruguaya. Y luego de eso han existido un conjunto de diálogos enormes en los que se han participado con posiciones diferentes en muchos de ellos. Por nombrar los últimos, el gobierno de la calle vino a la sede del Frente Amplio a entregar un proyecto de ley que luego fue modificado en el Parlamento, que terminó en la ley 20.130, pero que fue precedido por un diálogo, que se le llamó diálogo de expertos, donde el Frente Amplio nombró sus expertos. Quiere decir esto, que el Frente Amplio discutió, dio sus puntos de vista, en muchos aspectos fueron contrarios a la iniciativa de gobierno, y luego fue al Parlamento y votó coherente con ese diálogo. Es decir, el diálogo no obliga a acordar, obliga a dialogar y en lo posible a buscar acuerdos. Y de hecho nos convocó el Ministerio del Interior, liderado en esa comisión por Diego Sanjurjo. Se armó una comisión en el Frente Amplio y nuestro delegado fue Gustavo Leal. Se participó activamente de ese diálogo, en algunos aspectos se concordó y en otros no, y no firmamos el documento porque no estuvimos de acuerdo, igual que Cabildo Abierto, igual que el Partido de la Gente, y eso no significó que el diálogo no se hubiera podido hacer. En este caso, usted sabe bien que el Frente Amplio se comprometió a convocar un diálogo social para toda la materia. Esto incluye desde la situación de los niños a la situación de cuidados, a la situación de distintos temas vinculados a la protección social y también a las jubilaciones y pensiones. ¿Cómo es que los dos partidos más históricos del Uruguay no participan de un diálogo en el que todos sabemos que el Frente Amplio se comprometió en campaña electoral y lo que se compromete se cumple, porque así lo decía Yamandú, sabremos cumplir? Ahora dicen que no participan y avisan 2 días antes que tienen. Ahora empiezan las excusas, ¿no? ¿Por qué es? Pero tuvieron un mes para plantear posibles modificaciones a la integración, y la integración no tiene que ver con el peso electoral, tiene que ver con que los partidos tengan opinión en los ámbitos que van, porque luego no se vota. Luego aquello que se acuerda se puede enviar y lo demás es resorte del Poder Ejecutivo, que podrá o no enviar proyectos de ley complementarios. Con lo cual concuerdo mucho con lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, en el sentido de que es una forma de actuar no comprometida con nuestra forma histórica de accionar en el sistema republicano, en la democracia, es decir, dialogar, dialogar y dialogar, como lo hacemos todos los días en el Parlamento. De hecho, hoy hay un acuerdo
como lo hacemos cada vez que nos han pedido los partidos. Nosotros nunca jamás le hemos dicho un diálogo que no a ningún partido. Bueno, de alguna manera no se está haciendo tan leal con la institucionalidad como nos gustaría que se fuera, y parece que no pueden procesar que perdieron la elección. Es decir, entiendo que les gustaría haber ganado y eso es legítimo, pero no pueden tolerar que esté gobernando nuevamente el Frente Amplio, porque obviamente no lo esperaban, ¿no? Pereira, lo que se cuestiona básicamente es el tema de la composición de esta comisión, de esta instancia de debate, donde los partidos políticos tendrían 8 lugares en 22, y que, por ejemplo, lo decía Schifani en la conferencia de ayer, el Partido Colorado tendría un solo lugar. ¿No es de recibo una crítica en este sentido, teniendo en cuenta la representatividad de los partidos políticos en una discusión que tiene que ver con protección social? Pero suponga que sí. ¿Usted lo planteó? ¿El Partido Colorado se lo planteó a los responsables del diálogo? Porque usted encuentra que la composición no lo convence. Le puede pasar eso, ¿cómo no? ¿Y usted lo planteó a quienes son responsables del diálogo social? ¿Le hizo alguna propuesta? ¿Dijo que estaba desbalanceado entre partidos políticos y organizaciones sociales? ¿O simplemente a pocas horas de comenzar el diálogo pegan un portazo? Entonces, digamos, esto es lo que de verdad se llama palos en la rueda, no lo que nos decían a nosotros. Porque esto es colocar obstáculos para que un diálogo tenga resultados, para que un diálogo pueda avanzar en la senda de mejorarle la calidad de vida a la gente, porque de último nadie obliga a acordar en un diálogo, es un organismo que no va a votar, tengas 1 o tengas 5, pero suponiendo que quieren tener una distribución distinta, eso no fue planteado por ninguno de los partidos que ahora no va a estar en el diálogo, ¿no? Teniendo en cuenta, por lo menos por ahora, ¿no? Yo espero que reflexionen y modifiquen una posición tan absurda que me imagino que no tiene consensos internos de todos los partidos, porque los partidos en el Uruguay dialogan, luego se podrán poner de acuerdo o no, pero dialogan. Dialogaron cuando tuvimos que ver los cargos de la oposición, dialogamos cuando tuvimos que discutir el tema de la caja profesional, se dialogó con la rendición de cuentas, con mayor o con menor acuerdo, a veces se acuerda, a veces no. ¿Cuál es el obstáculo para dialogar con la sociedad uruguaya y con los partidos políticos? Yo no encuentro otro argumento que no darle ni un vaso de agua al gobierno, ¿no? Y esta es una tesis que parece estar primando dentro de los partidos de la coalición, ¿no? ¿Usted entiende que, mejor dicho, habría espacio para que los partidos, en este caso de la oposición, puedan reconsiderar su posición? Yo espero que sí, porque parto de la base que a esta altura deben de ver el lío en el que se metieron. Porque acá en el Uruguay, una sociedad democrática que dialoga diariamente, nosotros ahora estamos dialogando, que se le diga que no a un diálogo, que no se le haya comunicado al Poder Ejecutivo las dificultades que ellos veían en la composición y de un día para el otro resuelven a 2 días de la convocatoria no presentarse, parece ser un capricho más que una decisión de la política, no darle un vaso de agua al gobierno, es decir, el palo en la rueda del que tanto hablaron en el periodo pasado, puesto en la práctica de la manera más dura. Ahora, bueno, eso no nos va a amilanar, nosotros somos conscientes que los cambios son hijos de las construcciones de mayorías y a veces se pueden construir y a veces no, pero nunca hay que dejar de dialogar, nunca hay que dejar de intercambiar. Seguramente hay una decisión partidaria que tiene mucho más que ver con la elección 2029 que con solucionar la vida de los jubilados y pensionistas, de los niños que están en situación precaria, de las personas que no tienen cuidado, porque si las prioridades fueran las prioridades sociales, seguramente irían el diálogo para plantear sus posiciones que estarían en consonancia con el gobierno y con los sectores sociales, o no, como ha pasado muchas veces. Insisto, nosotros quedamos en minoría. Eso no fue óbice para que el presidente de la República, la calle Pou, fuera a la sede del Frente Amplio y presentara el proyecto de ley, porque en el Uruguay convivimos así. ¿Qué pasó en el Partido Nacional de esa práctica a esta otra? No lo puedo explicar yo, lo tiene que explicar el directorio del Partido Nacional. Si bien esta propuesta es llevada por el gobierno, fue una propuesta de campaña del partido.
¿el partido o el gobierno podrían rever el lanzamiento que se va a hacer mañana, teniendo en cuenta que ahora 3 de los partidos de oposición han decidido no participar del evento, o se va a llevar adelante de cualquier manera? No, se va a llevar adelante, pero duele la forma en que se nos comunicó, porque por supuesto cualquier posición de un partido que refiriera a la composición o a la temática o cualquier otro tema, el gobierno la podría haber analizado. Pero fíjese que nosotros nos comprometimos a un diálogo social antes de que se hubiera hablado de un plebiscito. No sé si me entiende. Nosotros nos comprometimos en el acto de la Unión, usted lo puede fijarse, en el acto del 26 de marzo en la Plaza de la Unión, a convocar un diálogo social en marzo si ganaba el Frente Amplio en la elección nacional. Y ganó, y lo convocamos en marzo. La convocatoria pública se hizo en marzo, se empezó a tener reuniones con los partidos y con las organizaciones sociales, se hizo la presentación en cada lugar, se escuchó, eso no vio a ninguna de las organizaciones sociales vinculadas al tema, ni tampoco a los partidos políticos, y acá no se trata de representación, porque finalmente quien va a resolver sobre el final del asunto es el Parlamento, y en el Parlamento los partidos van a tener la misma estructura parlamentaria la que tienen hoy, con lo cual, digamos, perderse una posibilidad de intercambiar sobre un tema de esta envergadura, a nosotros nos parece que es muy contrario a lo que decían en campaña electoral de segunda vuelta, que ellos eran dialoguistas, que eran acuerdistas, que eran los que iban a generar mejores niveles de acuerdo porque eran partidos con cultura de diálogo. ¿Esto es cultura de diálogo? Parecería que no. Ahora, Pereira, el comunicado del Partido Colorado, del Comité Ejecutivo Nacional, en su penúltimo párrafo, dice: reabrir este debate sin una justificación clara y en un formato desequilibrado solo puede generar confusión e incertidumbre. Este diálogo social que propone el Frente Amplio y que ahora motoriza el gobierno, ¿cuán distinto es al análisis que realizó la comisión de expertos y al debate político que derivó en la reforma de la seguridad social en el gobierno anterior? ¿O en realidad es un cambio en la correlación de fuerzas solamente? No, es un cambio total. El Frente Amplio convocó a diálogos de seguridad social en los que participaron los partidos tradicionales y en varios aspectos acordaron en el 2008, cuando se cambió el seguro de paro, cuando se cambió las asignaciones familiares, cuando se modificó de 35 a 30 años los años de trabajo requeridos para poder jubilarse, es decir, cuando se le otorgó un año por cada hijo nacido vivo a cada mujer uruguaya. Entonces quiere decir que hubo un conjunto de acuerdos políticos y sociales que nos llevaron a modificar la seguridad social en sentido más favorable para uruguayos y uruguayas. Mejorar la calidad de vida de toda la protección social, a través de la protección social. Eso refiere a la niñez, por ejemplo, a las niñeces en Uruguay, refiere al sistema de cuidados, refiere a temas jubilatorios y de pensionistas, refiere a toda la temática del financiamiento. Yo no entiendo cómo un partido no quiera discutir sobre este tema, aunque esté convencido que la ley 20.130 está bien. Simplemente es ver en qué temas podemos tener acuerdos para avanzar en mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y en los que no se tengan acuerdos, el Poder Ejecutivo, como cualquier otra norma vinculada a la seguridad social o los impuestos, tiene la posibilidad de enviar un proyecto porque es iniciativa exclusiva del gobierno. Esto no lo puede presentar un legislador, lo puede presentar únicamente el gobierno. Quiere decir que para cualquier país tener un diálogo abierto, que es lo que además recomienda la OIT para tratar estos temas, bueno, parece lo más adecuado. Sin embargo, se toma esta posición y, digamos, primero se deciden oír y después se buscan los argumentos, ¿no? La última, Pereira, ¿le llamó la atención que los 3 partidos de oposición que anunciaron que no van a ir lo hagan el mismo día? Totalmente, pero bueno, eso es parte de la suspicacia y yo trato de no ser suspicaz, pero insisto que no hubo hasta el día de ayer ningún indicio de que no se iba a participar, ni ninguna propuesta de modificación de la integración de la mesa, ni ninguna otra obstáculo. Sí había sectores que decían que ellos consideraban que la ley 20.130 cubría los problemas de la seguridad social,
y bueno, y hay compañeros entre los que yo me encuentro que entendemos que no, que hay aspectos que hay que modificar, que no implica revisar toda la ley, porque así lo planteamos incluso durante la campaña electoral, y así lo planteó nuestro compañero Yamandu Orsi, pero sí nos comprometimos a dialogar para encontrar la mejor reforma a la seguridad social que pueda mirar que el país pueda mirar un poco más a largo plazo, sabiendo que estos sistemas hay que revisarlos cada tanto tiempo por los cambios demográficos y sobre todo por los cambios en el mundo del trabajo. Pero parecería ser que una parte de los partidos tradicionales ha decidido no participar, ¿no? Ahora, la última, teniendo en cuenta que los partidos de oposición, estos tres son casi el 50% del electorado, un poco menos del 50% del electorado, ¿no queda eventualmente deslegitimado el debate, aun cuando los cambios que se vayan a hacer tengan que ser por ley y pasar por el Parlamento? ¿Esta instancia no queda deslegitimada? Y mire, no pueden tener la posibilidad de veto. Si un partido se compromete a un diálogo, lo tiene que convocar. Yo creo que no queda deslegitimado porque cualquier proyecto de ley que surja de esa comisión tiene que ir al Parlamento, donde ellos tienen la bancada que le dio su cantidad de votos, ¿no? Con lo cual veremos cuáles son los acuerdos posibles y veremos si podemos construir las mayorías o no. Pero si no se puede, se tendrán que hacer responsables quienes no van de la falta de diálogo que hubo durante este periodo por no haber participado del mismo. Insisto, el presidente de la Cámara de Diputados lo llamó deslealtad institucional y se parece bastante a un hecho con vicios de lealtad institucional, porque hasta ahora siempre se han participado en los diálogos, incluyendo el diálogo de expertos con el cual el Frente Amplio estaba en contra del formato, pero igual participó. Es decir, ahí ve un caso. Nosotros, el Frente Amplio no compartía el formato y sin embargo participó y colocó 3 de sus principales asesores en la materia. De hecho, la actual presidenta del BPS fue una de los integrantes, quien fue presidente del BPS en 2 de los gobiernos del Frente Amplio, Ernesto Murro, participó en ese diálogo. Quien está asesorando en el diálogo de seguridad social, Baumagner, participó de ese diálogo. Es decir, y se armó una comisión que siguió este tema durante meses y meses. Quiere decir que le dimos la importancia debida. Eso no quiere decir llegar a acuerdo, quiere decir dialogar. Negociar nunca implica llegar a acuerdo, implica encontrar las vueltas. Cualquiera que haya estado en una negociación sabe que hay un punto donde se encuentran acuerdos y hay puntos donde no se encuentran acuerdos y quedan, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. A las órdenes, ¿eh?